Y si me regalan kilovatios, como se han dedicado a hacer mucha publicidad concreta, pues es más barata todavía. Entonces, cuando se empieza a valorar la energía, y yo creo que ya, porque todo el mundo, a mí ya, la gente que tiene calefacción de gas, como yo, me lo dice todos los días, oye, que ha subido el gas. Y esto es algo que no sale en los periódicos, es curioso. Además, ha subido un montón, ha subido un 93% desde el año 2009. Y bueno, parece que es abundante, barato, limpio, seguro. Y claro, cuando la gente ya empieza, y eso está pasando ya, a meter en su cabeza que este es un factor importante, lo que hay que hacer es prepararse para superar la crisis. Yo creo que la eficiencia energética, seguramente la mayor virtud en este momento es de los muy poquitos sectores de la economía de este país que puede preparar al país para salir de la crisis. Porque yo estoy convencido, y eso es un mensaje que yo diría a las eléctricas, que aunque la situación económica mejore, el consumo de energía en España ya no va a tener los crecimientos que tuvo en la década pasada. En la década pasada, todas las previsiones de todos los años eran permanentemente que el consumo de energía eléctrica iba a subir por encima del PIB. Eso que era una monstruosidad desde el punto de vista de la eficiencia energética ya no se va a producir jamás en España. Es decir, aunque mejore pronto la economía de España y mejore el crecimiento económico, el consumo eléctrico no va a crecer más que la banda. Es decir, no vamos a volver a esos años, digamos, de despilfarro energético. Porque yo creo que algo se ha aprendido de esto y yo creo que eso va a acabar en la cultura. Entonces, el modelo de negocio energético tiene que cambiar. Primero porque está bajando el consumo eléctrico, pero es que luego no va a subir a los porcentajes que han ido subiendo en la pasada década. Y a mí esto es muy importante porque en la planificación energética que ha tenido este país, que ha sido una planificación, como yo digo, incoherente, cada documento de planificación es independiente, las renovables se han planificado de una manera, las infraestructuras gasistas de otra manera totalmente distinta, la eficiencia energética se ha planificado de otra manera diferente, y en cada documento a mí me llama la atención que siempre las previsiones de crecimiento de la demanda eléctrica eran disparadas. Bueno, y el crecimiento de la demanda eléctrica todos los años va a ser del 3 o 4%. Claro, llevamos ya desde el año 2007, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 años bajando sistemáticamente el consumo eléctrico. Y curiosamente, toda la regulación que se ha hecho desde 2007 no ha tenido en cuenta este fenómeno. No lo ha tenido en cuenta. Y si no lo tiene en cuenta y la crisis se alarga un par de años más, el problema que tiene este país en el sistema eléctrico va a ser mucho más gordo. Disparen los renovables todo lo que quieran. Ya han disparado, sigan disparando. Pero mientras siga bajando la demanda eléctrica, todos los déficits del sistema van a ir creciendo, porque el origen de estos déficits no están en las renovables. Se pusieron las piedras, piedrecita tras piedrecita, en el año 2002. Y no se ha modificado la regulación eléctrica de este país en su fondo, no se ha modificado. Han ido parcheando un montón de cosas a medida que había problemas. Ahora llueve, joder. Como no podemos sacar un decreto para eliminar la lluvia, pues hagamos un decreto para recaudar por otras vías. Pero es así, a mí me sorprende que se ha quedado todo el sistema paralizado porque ha llovido. Pues ojalá siga lloviendo. No como está lloviendo ahora en la zona del país, pero joder, la lluvia es buena. Lo que sorprende es que nadie haya en ninguna planificación previsto que la hidraulicidad de este país es una de las características más complejas de nuestro sistema eléctrico. La hidraulicidad, y la hidraulicidad es el nivel de lluvia. Javier, has hablado de ese marco legislativo poderoso y tal, que no lo sé si se va a producir o no se va a producir, eso es algo que quiero preguntar, si tú crees que se va a desarrollar adecuadamente, si se van a transponer bien las directivas, y se transpongan bien o no se transpongan, ¿tú crees que se va a desarrollar pese a todo el mercado, la eficiencia energética? Ojalá, o sea, mi opinión es que ojalá. Mi opinión es que es necesario. Luego, pues, aquí lo que habría que trasladar, sobre todo a las instituciones, es algo que no, yo creo que en este momento he insistido mucho en lo de Europa al principio, porque es que me parece clave. Y ahí en este documento de Europa están las claves para España. Entonces, a mí lo que me sorprende es que este país, pues en lo que se refiere a las directivas europeas, tiene un defecto, o no se las leen, o no se las creen, o hay un sistema
tan burocratizado en nuestra administración, porque yo creo que no solamente es un problema de los políticos, sino es un problema de la propia administración, que es lentísima a la hora de transponer las directivas europeas. Yo es algo que no he entendido nunca, es decir, la directiva de eficiencia energética de edificios era algo que se podía haber traspuesto sin ningún problema en medio del debate. Lo que pasa es que, bueno, cuando una directiva como es esta, la eficiencia energética tiene un problema, y es que depende de más de un ministerio. Y aquí en España, tradicionalmente, los ministerios entre sí mantienen relaciones que no mantienen. Entonces hay poca comunicación, con lo cual hacer una ley donde tienen que participar varias administraciones, bueno, yo me acuerdo del PSOE, la ley de economía sostenible debió ser un trauma. Claro, hacer una ley donde tienen que estar metidos todos los ministerios en una sola ley, es que me lo imagino. A mí me tocó estos temas del Código Técnico de Edificación y tal, y poner de acuerdo a industria y fomento es algo muy complejo. En las comunidades autónomas pasa algo parecido, con algunas excepciones, ¿no? Los temas de medio ambiente y de industria y energía son absolutamente incompatibles, pero vamos, hay una falta de comunicación entre ministerios, y entonces yo creo que esa puede ser una razón. Otra razón, yo creo que en nuestro país lo que está pasando ahora mismo en el tema energético es que hay muchas resistencias al cambio. El cambio, evidentemente, que necesita el sistema energético español es profundo, y eso, evidentemente, modifica muchas reglas del juego. Y yo creo que aquí lo que hay son muchas resistencias al cambio, porque, oye, muchos viven muy cómodamente con su mercado y tal, y que no me lo cambien, que no me lo quiten, no sé qué. Pero en Europa eso ha cambiado. Es decir, cuando hablo de las directivas, pues las directivas plantean un modelo de negocio basado en la generación distribuida. Y aquí, ahora mismo, pues ese modelo de negocio no se quiere, de alguna manera, facilitar. Aquí quien pierde es el consumidor, ¿sí? Es el consumidor final, y yo creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, pues que yo creo que el consumidor final tiene que dejar de ser un consumidor pasivo y pasar a ser una parte activa en el sistema, que a lo mejor es reivindicando, oiga, yo siempre cuento el ejemplo de los contadores, porque aquí me parece, a mí la eléctrica no me deja ver mi contador, vamos, ni por asomo. Es más, la llave de los contadores la tiene el tío de la eléctrica. No la tiene ni el administrador del edificio, ni por supuesto yo. Y si un día se me va la luz, no puedo ver el contador. Es decir, esa filosofía es decimonónica, por decir algo. Es decir, un sistema energético no puede funcionar con esos esquemas. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día en Oviedo, pues lo decía, es decir, si a mí una eléctrica viene y me ofrece una experiencia positiva de un contador inteligente que reduce el consumo de energía, me da igual qué eléctrica sea, yo lo vendo por todo el mundo. Porque me parece que eso es lo que necesita el sistema, que poner al consumidor como protagonista de sus consumos. Y yo creo que yo confío mucho repito, en las administraciones autonómicas, las administraciones regionales, porque están más cerca del consumidor, y yo creo que algunas experiencias, las directivas dan pie a que, es curioso, las directivas respetan mucho las competencias no respetan las competencias del Estado, pero respetan profundamente las de las comunidades autónomas y las de los ayuntamientos. Y yo creo que aquí, lo he dicho antes, yo confío mucho en que la iniciativa regional y local puede movilizar mucho a ese consumidor para que sea ya un consumidor más activo y participe más en lo que es la gestión de la demanda, que es la eficiencia energética. No sé si te he respondido. Respecto a, volviendo al tema especificado para viviendas, a esa regulación que hacía referencia de las comunidades autónomas, espera que sea seria, ¿cree que se llevan a cabo o se pondrán en marcha multas, como ha dicho el gobierno, que van a traer a propietarios de viviendas que no se han certificado esas casas para venderlas? ¿O eso ha sido una cortina de humo para alarmar y intentar que la gente se lance por el certificado? Creo recordar, bueno, la directiva con respecto a las sanciones deja a los Estados miembros que hagan, cada uno haga lo que mejor estime. Luego, en el decreto habla de la ley de... lo remite a una ley de consumo, me parece, el tema sancionador. Yo creo que esa no es la mejor manera de incentivar al consumidor, es decir, creo que yo vuelvo a lo que he dicho antes. Yo creo que las comunidades autónomas lo que deberían de hacer, y el Estado, es aprovechar el marco fiscal
y eso sí lo pueden hacer los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y es lo que he dicho antes, premiar el ahorro, es decir, al consumidor, y eso sí que habría que regularlo. Los ayuntamientos lo hicieron muy bien con la tarifa del agua. El problema es que los ayuntamientos no tienen nada que decir de la tarifa eléctrica, ¿no? Pero creo que hubo un momento en el que se habló muy seriamente de la tarifa de bloques para la tarifa eléctrica y hasta que un día se dejó de hablar y ya no se ha vuelto a tocar. Eso puede ser complejo, me imagino, pero creo que las señales que habría que mandar no son señales sancionadoras, sino sanciones, sino incentivos fiscales o penalizaciones fiscales al mayor o menor consumo de energía. Yo creo que esa sería para mí la receta ideal. Y luego lo que debería de haber, se han eliminado los planes estos Renove, o por lo menos las ayudas públicas para los planes Renove, yo creo que es un error. Y yo creo que aprovechando los fondos FEDER, algo se debería de hacer para retomar el tema, porque yo creo que volviendo al ejemplo incluso de las renovables, yo creo que en el tema de la eficiencia energética sí es necesario un pequeño, digamos, apoyo al consumidor final para que se decida volviendo a la historia de los electrodomésticos, pues hubo una época que, oiga, y si usted compra un electrodoméstico clase A, va con un vale de la comunidad autónoma y ese sobrecoste se lo paga la comunidad autónoma. Durante una época eso se mantuvo y, repito, la industria de los electrodomésticos ha variado y ya tiene la eficiencia energética incorporada en sus equipos. Aquí va a pasar lo mismo. Ahora, se necesita, en este momento se echa en falta dos cosas. Primero, esa medida fiscal que cambie la cultura. La medida fiscal va a cambiar la cultura. Aquí no hacemos nada si no hay, no una multa, sino, oiga, no, es que esto, cuando haga la declaración de la renta, cuando haga la declaración de la hacienda, me va a suponer un beneficio o una penalización. Y luego, pues la asistencia de alguna entidad financiera especializada en eficiencia energética. Vuelvo otra vez a los artículos esos que os he citado de la directiva de eficiencia energética con respecto a los bancos fuentes y a que esa iniciativa la tiene que empezar a mover el propio Estado, ¿no? Y yo confío más en eso que en las multas. Yo creo que las multas ahora mismo, tal como está en el marco normativo, tendrían que ser las propias comunidades autónomas las que es decir, si una comunidad autónoma tiene el registro, tiene la labor de control y de inspección, lógico es que también de ahí se derive la capacidad sancionadora, con lo cual vuelvo otra vez al marco regional como la clave para la eficacia de este decreto de la justificación. Javier, tiene una reflexión así, un chascarrillo de lo que se puede quedar, porque igual en edificios nuevos sí hay una posibilidad de control, pero en vivienda usada, el chascarrillo es que, por ejemplo, Wupong estimar 20 certificados a través de la página web de usuario. Y es un poco lo que se puede quedar. Sí, pero es lo que es que el decreto no pide más. El decreto lo que pide es un papel. A lo que antes era la INTE, la Inspección Técnica de Edificios, ahora la cambia de nombre, informes de evaluación de edificios, se llama ahora, y lo único que cambia es que hay 2 o 3 páginas más con la información energética del edificio, pero tú tienes el decreto y lo único la única función que tiene es informativa, y que cuando tú vayas a hacer una gestión inmobiliaria, pues además de todos los papeles que lleves, tienes que llevar el informe de evaluación energética del edificio o la certificación energética del edificio. Entonces, eso, tal como está el decreto, no va más. O sea, no hay y a partir de esto estará obligado el propietario de este papel a hacer las reformas que en él se indican, porque ahora se dice, hombre, ese papel debería decir qué cosas. No lo dice el decreto, información energética y punto. Y el siguiente paso sería, y ahí está la importancia de la ley que se va a debatir ahora de tramitación, porque el problema como tú vienes en España ahora ya no es la nueva legislación, es la legislación existente. Ahí hay muchísimos problemas. La directiva de eficiencia energética dice una cosa también que es muy importante para este tema, y es que los proyectos de eficiencia energética se deberán hacer siempre que el análisis económico garantice su viabilidad. Es decir, habrá edificios donde no sea viable
y no hay obligación de hacer ningún trabajo de eficiencia energética, y habrá edificios que sí sea rentable. Es decir, el concepto de la directiva de eficiencia energética de edificios clave es el del último de rentabilidad energética, que es, oiga, este ahorro energético tiene que ser rentable a lo largo de la vida útil del edificio. La ventaja que tenemos aquí, pues que normalmente la vida útil del edificio es larga. Entonces, una inversión en eficiencia energética para la Comisión Europea, para esta directiva, no es una inversión que hay que valorar en el momento en que se ejecuta, sino que hay que analizarla a lo largo de la vida útil del edificio. Es decir, cuando tú ahorras en un recibo de la luz, tienes que hacer el análisis del ahorro que vas a tener en todos los recibos de la luz a lo largo de la vida útil del edificio. Ahí las cuentas sí salen. El problema es que, ¿cómo se traslada eso a un modelo financiero? Pues es más complicado. Porque un modelo financiero ahora mismo digo, oiga, si yo esto lo recupero en 7 años, no lo puedo decir. Y claro, la eficiencia energética, normalmente la eficiencia energética necesita más años para recuperar la inversión. Entonces ahí la sociedad financiera dice, no, si vas a tardar 10 años o más de 10 años, olvídate, yo no te lo financio. Y es ahí donde la directiva establece, bueno, hay que crear instrumentos financieros específicos para la eficiencia energética. Y aquí, claro, pues tenemos una directiva nada más. Respecto a la propia constitución ciudadana, que hará impulsará también que el certificado energético, la eficiencia energética, sea algo más posible de papel. Igual que hoy en día ya nadie se plantea comprar un electrodoméstico tipo G porque sabe que va a gastar una burrada, también lo acaba exigiendo la vivienda, porque la vivienda con más razón, pues, el consumo energético de una vivienda es mucho mayor que el de un electrodoméstico. Claro. Hombre, yo en la vivienda nueva, una obra nueva, estoy seguro. Solo ya, desde este momento. Además, porque como seguramente ya va a haber mucha inversión extranjera, pues la inversión extranjera tiene esto asumido perfectamente. Es decir, aquí ningún inversor nacional en construcción nueva va ya a dejar al margen el coste financiero de un edificio, porque como no lo haga, se queda fuera del mercado. Y luego también por otra razón muy evidente, y es que un edificio eficiente energéticamente vale más. O sea, tiene más valor en el mercado que un edificio que no lo sea eficientemente. Por lo tanto, yo en lo que es obra nueva, seguro. A no ser que la administración pública, como siempre, sea la que más falle. Es decir, que se sigan, yo lo he visto, y lo hemos visto todos, se han seguido haciendo infraestructuras sin ningún criterio de eficiencia energética. Hasta hoy se han estado haciendo infraestructuras sin ningún. Y eso, las responsabilidades es de las administraciones públicas. Entonces, lo primero es que las administraciones públicas tendrían que marcarse toda esta normativa como normativa ejemplarizante para la propia administración pública. A partir de ahí, todo lo que sea obra nueva, a mí lo que me preocupa es la rehabilitación de la edificación existente. Por eso este proyecto de ley que se ha puesto a debatir en el Congreso me parece fundamental. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí y que dicen las directivas, la oportunidad donde se pueden meter es en este proyecto de ley de renovación urbana, regeneración urbana. Creo que esa es la clave. Y ahí ya, pues hombre, pues, creo que el sector tiene mucho que decir. El otro día nos decía que iban a presentar enmiendas. Y yo creo que en la directiva están todas las enmiendas posibles, están ya hechas una propia, siguiendo el texto de la directiva que está. Otra cosa, bueno, en este cambio de modelo energético y teniendo al consumidor como eje principal, parece que se está haciendo emplear mucho la regulación del baraje de neto. Entonces, y además si se aprueba, parece ser que a las eléctricas no les va a gustar mucho, vamos, van a cobrar peaje y eso, se ha ido este compañero, era lo que quería oír y entonces, ¿cuál sería la fórmula, ¿no? Para pagar el baraje neto? ¿O se va a hacer bien o se va a hacer mal? Yo, mira, el autoconsumo es equivalente a ahorro. El autoconsumo es igual a ahorro. El primer efecto que tiene es que reduce el consumo de electricidad. Si el problema, como he dicho, ahora mismo más grave es el descenso de la demanda eléctrica, evidentemente ahí tienes la razón por la que el autoconsumo primero se está retrasando un montón y luego cuando salga, pues saldrá en condiciones para que no sea digamos, una especie de
de fórmula atractiva para el consumidor, así de claro. ¿Por qué? Pues porque el sistema eléctrico tal y como está montado se basa en el consumo. Entonces cualquier medida que reduzca el consumo, pues evidentemente va a tener que enfrentarse a barreras esa es la razón. Y además hay altos cargos del Ministerio que lo han dicho con palabras incluso más claras que estas. Es bastante contradictorio, ¿no? Aprobar un autoconsumo que sea perjudicial para el consumidor. Claro, ya, pero es que iba a decir, como ya lo he dicho varias veces, como lo que se pretenden hacer no son medidas de reforma, sino medidas recaudatorias, evidentemente todo lo que reduzca los ingresos del sistema, evidentemente van a intentar evitarlo a toda costa. ¿Qué ocurre? Pues van a guardar un poco las apariencias. Vamos a sacar un decreto donde esto se manifieste para quedar bien, es decir, cumplimos las directivas europeas, pero luego la barrera de cara al consumidor final sigue existiendo. Oiga, si usted quiere autoconsumo, sí, tiene auto, pero va a pagar. Con lo cual, al final, el consumidor final dice, hombre, pues comparando no me merece la pena. Es un poco, yo creo que uno va a decir que el mayor problema ahora mismo es que el sistema eléctrico se tendría que adaptar a lo que son los nuevos parámetros de consumo energético,